Perfecto, bueno, muy buenos días. Lo primero que hay que aclarar es que, digamos, cuando uno quiere instalar la aplicación de SysPlus en un restaurante, en realidad estamos hablando de un conjunto de por lo menos 3 aplicaciones. Básicamente estamos hablando del programa, digamos, que es un comercial o es un empresarial. Importante tener claro que no existe este desarrollo de restaurantes para el ERP, solo para la familia empresarial. Entonces el cliente debería tener o un comercial o un empresarial. Debe tener entonces el post de restaurantes. Bueno, hasta ahí digamos lo obligatorio. Adicionalmente, si maneja mesas, porque digamos que existen 2 tipos de restaurantes. Los restaurantes, por ejemplo, de una plaza de comidas, que simplemente preparan la comida y la facturan ahí en la barra, pero no tienen meseros que vayan, digamos, a atender las mesas, a tomar los pedidos de los clientes. Y el que existe el otro tipo de restaurantes que sí tienen sus mesas, que sí tienen unos meseros que están pendientes del cliente y están tomando, digamos, ahí los requerimientos. Ese segundo tipo de restaurantes, adicional a lo anterior, va a requerir entonces una aplicación móvil de comandas, que la llamamos móvil, pero en realidad puede ser de estar corriendo en un celular, en una tableta o en un equipo de escritorio, en un navegador web, que es la que nos va a permitir tener como el control de qué está pendiente por facturar en cada mesa. Y adicionalmente hay un sistema de impresión que también, en la medida en que el restaurante ofrezca variedad de platos, se complica porque no todas las órdenes deben llegar al mismo sitio. Entonces ahí también se necesita un sistema de impresión especial para poder imprimir automáticamente esas comandas, digamos, en la medida que se van generando los consumos de los clientes. Listo. Entonces, con eso aclarado, vamos a empezar entonces a mirar un poquito cómo es la parametrización de ese proceso. Todavía, digamos, no vamos a entrar a mirar cómo se factura, porque hay mucha tarea que hacer antes de, que es básicamente preparar la base de datos para que esté lista para utilizarse con las aplicaciones de restaurantes. Listo, entonces el primer recorderis es solo empresarial. Lo segundo que yo tengo que tener es configurados los productos que voy a vender. ¿Qué son esos productos? Pues básicamente son artículos del inventario. Entonces, básicamente, entonces, si yo entro aquí a la de restaurantes, entonces yo tengo que haber creado, digamos, los platos que voy a vender. Entonces, cada uno de esos platos es un artículo, pero fíjense que en una base de datos de restaurantes hay muchos artículos aquí en azul y muchos otros en negro. Es importantísimo marcar como cuáles son los artículos que yo voy a vender para distinguirlos de mis ingredientes, de mis insumos. Entonces lo que está aquí, lo que aparece en azulito son artículos que yo no vendo y lo que está en negro son artículos que sí me van a aparecer entonces disponibles en el post de restaurantes. ¿Cómo clasifico yo esos artículos de cuáles vendo y no vendo? A través del estado. Entonces, si yo tengo un artículo en estado activo, se supone que es un artículo que yo puedo vender, pero si es un insumo, tengo que obligatoriamente marcarlo como no vender para que no me vaya a aparecer allá en el post de restaurantes y me complique la vida, porque entonces yo no vendo la lechuga suelta, yo no vendo el tomate suelto ni la cebolla, pero sí vendo una hamburguesa que tiene esos 3 ingredientes. Entonces, básicamente a través de este estado es que yo controlo cuáles son los artículos que se van a mostrar en el post de restaurantes. Entonces, básicamente son artículos que estén en estado activo. Los demás, vuelvo y repito, insumos deberían estar en no vender para que no tengamos ese conflicto. Lo segundo que debo tener presente es que esos artículos están organizados en grupos y subgrupos. Y ese grupo y subgrupo del empresarial van a ser las entradas principales del menú. Entonces, si todos nos transportamos mentalmente a un restaurante donde hemos estado y vemos la carta del menú, entonces típicamente empieza, por ejemplo, por las entradas, luego vienen los platos fuertes, luego vienen las bebidas, luego vienen los postres. Entonces, digamos que tengo en este caso 4 grupos y dentro de cada uno de esos grupos yo tengo subgrupos. Entonces, dentro de las entradas yo tengo sopas o tengo ensaladas o tengo otros. Y entre los platos fuertes, entonces tengo res, pollo, cerdo y pescado. Y lo mismo en las bebidas, entonces tengo bebidas gaseosas o bebidas alcohólicas, etcétera, o jugos. Entonces, es importantísima la clasificación en grupos y subgrupos
para que se logre, digamos, tener un menú que sea fácil de manejar para el cajero que va a estar facturando. Dentro de esas consideraciones también hay que tener en cuenta todos los adicionales. Entonces, si yo vendo una ensalada adicional o una porción de papas, una porción de arroz, pues todo eso debería tener su código en el inventario y debería estar en una sección, o sea, en un grupo y subgrupo que sea fácilmente identificable a la hora de facturar. Entonces, digamos que en el caso específico del post de restaurantes, esa clasificación de grupos y subgrupos se vuelve importantísima. Como regla general, digamos que para optimizar la interfaz de usuario del programa, normalmente el programa puede mostrar 9 grupos o 9 subgrupos o 9 artículos dentro de ese grupo y subgrupo. Entonces, fíjense que en una base de datos de restaurantes yo no tengo un catálogo de artículos tan amplio como tengo en otros servicios. Es decir, si yo tengo una base de datos de restaurantes 2000 artículos, ya algo está mal, porque normalmente lo que debo tener son los platos que yo vendo, los insumos que yo necesito, sean insumos para preparar los alimentos, o sean insumos para empaque, por ejemplo, para entregar un domicilio, o sean insumos, qué sé yo, de aseo, porque igual se necesita hacer aseo en el restaurante, etcétera. Pero fíjense que entonces normalmente no son catálogos tan gigantes como los que estamos acostumbrados en un autoservicio. Entonces no suena muy loco que yo pueda tener, si tengo 9 grupos y 9 subgrupos, ahí yo tengo 81 combinaciones y básicamente entonces podría tener 9 platos por cada una de esas 81 combinaciones. Los 9 platos puede sonar un poquito limitante, entonces ya vamos a ver que se pueden tener en realidad más de 9, puedo tener 18 o puedo tener 27. Más allá de eso, de pronto sí ya es porque también estamos haciendo algo raro. ¿Listo? Bueno, entonces recapitulando, pues esos artículos tienen su codificación normal, con su descripción, con su unidad. Si hay unidades alternativas, pues se puede manejar unidades alternativas. Las tarifas de impuestos que normalmente aplica, pues es solamente el impuesto nacional al consumo, que es lo que llamamos el INC, que no se nos debe confundir con el consumo, que es la estampilla de licores y cigarrillos. Entonces, la mayoría de restaurantes, pues cobran solamente el 8%, excepto que sean una franquicia, en cuyo caso sí facturan el 19%. ¿Listo? Entonces eso también toca que lo tenga claro el usuario y nosotros como asesores. Listo. Ese artículo, entonces ya sabemos, va a estar marcado como activo si es un plato para la venta o como no vender si es un insumo de cualquier categoría. De resto, digamos que el artículo puede tener también sus máximos, sus mínimos, unidades alternativas, códigos de barras, digamos que eso no nos va a afectar, pero pues digamos que para efectos del restaurante no vamos a utilizar esas unidades ni esos códigos de barras normalmente. Lo que sí vamos a utilizar es una clasificación que lo hacemos con este botón de preparación que está al editar el artículo y que nos va a decir básicamente 3 datos importantes. Entonces, primero de esos datos importantes es la cola de cocina a la que pertenece este artículo. Y entonces ahí ya nos toca meternos un poquito en qué son esas colas de cocina. Entonces, las colas de cocina, que aquí lo llamamos funciones de cocina, son áreas al interior de la cocina del restaurante en las que se preparan los alimentos. Y las necesitamos clasificar porque son diferentes los procesos que ocurren en cada una. Entonces, típicamente, digamos que yo vendo comidas rápidas, entonces yo puedo tener una parrilla donde preparo mis hamburguesas, donde de pronto preparo un chorizo, donde de pronto preparo un perro caliente, pero también tengo un horno donde preparo una pizza o una lasaña o otros productos, digamos que de ese tipo. Y tengo una barra donde despacho las gaseosas, los jugos, las cervezas, etcétera. Entonces, básicamente, yo tengo 3 encargados o 3 funciones diferentes alrededor de la cocina. Y resulta que cuando yo hago una factura, es probable que las 3 operaciones se tengan que ejecutar, porque yo vendí de pronto una hamburguesa, unas papas, una gaseosa y una porción de pizza, y entonces ya tuve que hacer cosas en las 3 áreas. Esas 3 áreas son importantes porque van a determinar cómo se reparten, a quién se le envían las tareas cuando se hace una factura. Entonces, no necesariamente tienen que llamar de esta forma. Cada restaurante, digamos, es independiente. Es probable que algunos funcionen muy bien con solo una cola de cocina. Normalmente se requieren siempre mínimo 2, una para lo que se tiene que preparar y otro para lo que se sirve ya como está. Entonces, por ejemplo, si yo vendo pizza, pero yo la tengo ya preparada y la tengo en una vitrina que se mantiene caliente, que no tengo que estar poniendo a la persona a trabajar cuando yo vendo una porción,
pues no necesito que eso vaya al horno, sino que puede ir a una cola que sea de productos para despachar inmediatamente, y a esa misma cola puedo mandar las bebidas. Entonces, fíjense que no necesariamente tiene que ser como está dividido el menú, esas funciones de cocina, sino cómo es la operación, digamos, de cada una de esos. Entonces, si hay personas encargadas de ciertas tareas, de ciertos tipos, de preparación de cierto tipo de productos, pues tiene que haber entonces una cola de cocina, una función de cocina por cada una de ellas. ¿Listo? Bueno, si hay preguntas, yo pienso que en este caso, como el tema es larguito, me van avisando y las contestamos de una vez. Listo. Además de esas funciones de cocina, yo tengo personas en la cocina. Y entonces esas personas, que es lo que llamamos aquí cocineros, yo los puedo tener con nombre propio o los puedo tener con la función. Entonces yo puedo tener aquí la persona que es el parrillero, cuya función es el caso, en este caso la número 1, que es atender la parrilla. Entonces esta va a ser la persona que va a preparar las carnes, los pescados, los pollos a la brasa, todo lo que sea de la parrilla, pero lo va a preparar esta persona. Mientras que este del horno es el que va a preparar todo lo que pase por el horno, llámese como se llame, y seguramente va a haber otro encargado de las bebidas. Entonces cada uno tiene una función de las que acabamos de explicar, y esta función es obligatoria cuando se quiere utilizar el POS de restaurantes, porque el POS de restaurante nos cumple dos funciones. La función básica de facturar, pero también nos va a servir para controlar los procesos de la cocina, como vamos a ver más adelante. Entonces, toda persona que necesite ya sea facturar o estar pendiente del avance de los platos en la cocina, o más que estar pendiente, ingresar la información del avance de los platos en la cocina, debe tener un código de cocinero, además de lo que debería tener para poder facturar. Obviamente, si necesita facturar, pues tiene que tener su código de vendedor y su punto de venta. Pero para entrar a la cocina, de todas maneras, así no vaya a facturar y quiera ver simplemente las colas que hay pendiente por preparar y hacer el seguimiento del proceso, debe tener entonces en su usuario de SIS Plus asociado el código del cocinero. ¿Listo? Bueno, esta parte de abajo, digamos que por ahora no la estamos manejando. Es un desarrollo que se hizo para un cliente específico, pero que digamos que no se usa con el resto. Básicamente lo que nos permite es tener unos horarios y días de la semana en las que el mínimo se sobreescribe con respecto al estándar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una pizzería y en esa pizzería no es lo mismo un lunes por la noche que un viernes por la noche o que un sábado por la noche. Entonces, seguramente el sábado por la noche yo necesito tener más masa de pizza, más piña, más pollo, más champiñones, más jamón, porque se van a preparar más pizzas o yo espero vender más esa noche. Entonces, el mínimo o el máximo que uno puede manejar en días o en unidades no es siempre igual en ese tipo de negocios, y entonces si yo es hoy, que es viernes por la mañana, saco un reporte de requerimiento de inventario, es decir, de mínimos, pues debería decirme, oiga, pilas, porque es que estamos en fin de semana, porque hoy es viernes, mañana es sábado y son días de alto consumo, entonces no pida lo habitual que pidió hasta ayer o el lunes o el martes, sino pida unas cantidades adicionales. Eso digamos que con ese cliente no se avanzó mucho en el proceso y quedó ahí como en esa fase experimental. Está contemplado y digamos hay funciones, como les digo, de la consulta ese del reporte de requerimientos de inventario, que funcionan con estos datos, pero que digamos, pues, si alguien lo llega a necesitar, pues nos toca seguramente retomarlo y mirar hasta dónde se adapta lo que teníamos pensado con ese desarrollo. Listo. Bueno, eso en cuanto a parametrización del artículo. ¿Qué otras cosas tengo que parametrizar yo el artículo? Digamos que si esto es un producto para la venta, entonces debe tener un ensamble. En un ensamble yo le digo entonces a ese producto qué componentes voy a descontar de mi inventario cada vez que se facture ese producto. Y entonces fíjense que, por ejemplo, un producto aparentemente sencilla, que es una arepa rellena, pues tiene una arepa de maíz, pollo desmechado, salsa teriyaki, bueno, tiene unos componentes de empaque, la bolsa de domicilios, el porta arepas, una bolsa metalizada, pero tiene también jamón de cerdo, jamón de pernil y queso doble crema. Entonces, esos son los ingredientes que yo voy a descontar de mi inventario cada vez que facture una arepa de estas. Ese descargue del inventario, el día a día de un restaurante es muy ajetreado, es decir, cada pedido tiene que entregar en minutos.
entonces no da para hacer ensambles. Es decir, yo no le puedo decir a un cliente, no, cada vez que vendan allá una arepa, entonces usted tiene que entrar a la opción de inventario, ensambles y grabar un ensamble de la arepa. Entonces, por regla general, todos los ensambles en el tema de restaurantes son automáticos. Es decir, yo lo facturo y tan pronto hago la factura, el programa genera automáticamente el ensamble con estos componentes. Pero estos componentes en el caso del restaurante tienen varias cosas adicionales. Digamos que nosotros ya sabemos manejar los kits, tenemos una cantidad, una unidad o un porcentaje, no sé si para todo el mundo es claro que se puede utilizar no solo una cantidad por cada unidad producida, sino también un porcentaje con respecto a otro producto base. Podría tener una merma que en el caso no se aplica, digamos, cuando se hacen los ensambles, sino cuando se hacen los requerimientos de inventario, para inflar un poquito esos requerimientos, porque yo sé que determinados productos van a perder humedad, van a perder peso, van a perder cierta cantidad, entonces digamos que lo hago es para inflar un poquito el requerimiento. Solo uno de los productos podría ser base, entonces fíjese que aquí está en gris, no se está utilizando, pero digamos que si se llega a utilizar, se debe tener un solo producto marcado como base por cada, un solo componente marcado como base por cada producto. Listo. El no multiplicar, entonces sabemos que es para que esta cantidad que yo especifico acá no se multiplique por la cantidad ensamblada, sino que se consuma una unidad o lo que yo diga en unidades, sin importar si se produjeron 10, 15 o 20 artículos. Normalmente esto se utiliza con insumos que son de aseo o con insumos que son, por ejemplo, qué sé yo, para preparar una pizza yo necesito esparcir de 50 gramos de harina en el mesón, pero no importa si voy a preparar una pizza grande, mediana o pequeña, o no importa si voy a preparar 2 pizzas o 3 pizzas, ya no vuelvo a gastar esos gramos. Entonces, esos son los que van en no multiplicar. Y estos que son importantes para el post de restaurantes son los que me dicen si yo puedo cambiar un ingrediente o si yo puedo quitar un ingrediente. Entonces, fíjense que no todo se puede cambiar y no todo se puede quitar en un plato. Si yo estoy vendiendo una hamburguesa, no tiene mucho sentido vender la hamburguesa sin carne. Entonces, seguramente no le puedo quitar la carne. Pero seguramente si yo tengo dos tipos de pan, yo tengo un pan, digamos, casero y un pan de avena, entonces sí podría cambiar el tipo de pan en el que va la hamburguesa. Entonces ese producto sería cambiable, pero puede que haya productos como esta arepa, por ejemplo, que no se le puede cambiar nada. O sea, es que la arepa viene así. Entonces, nada de esto es cambiable. O yo podría decir, no, de pronto alguien sí la puede pedir sin jamón porque de pronto es alérgico al jamón o tiene unas creencias religiosas que no le permiten comer jamón, entonces yo podría decir, los puedo cambiar o los puedo quitar. ¿Qué significa cambiar? Que yo en vez de darle jamón le podría dar más pollo, por ejemplo. O en vez de darle jamón de cerdo le puedo dar jamón de pernil, jamón de pavo, por ejemplo. Y quitar significa que yo puedo entregar el producto sin ese componente. Entonces son dos cosas diferentes. Es probable que yo pueda preparar, por ejemplo, una hamburguesa sin cebolla, pero no puedo cambiar la cebolla por pepinillos, porque digamos que no está permitido dentro de mis reglas del negocio. Entonces, por eso son columnas independientes para que cada persona decida qué se puede cambiar y qué se puede quitar a la hora de hacer la preparación ya específica para un cliente. Esto no quiere decir, si yo le coloco quitar, que por defecto no la vaya a consumir. Él sí la va a consumir, solo que va a dar la posibilidad de eliminar ese componente antes de grabar como tal la factura. Listo. Y esta última columna que dice solo llevar, básicamente entonces es aquellos insumos que solo se consumen cuando el producto es para llevar. Entonces, por ejemplo, la bolsa metalizada solo se consume si el producto es para llevar, mientras que el portaarepa se consume sin importar si es para llevar o es para consumir en el establecimiento. Entonces, ahí hay una diferencia, digamos, entre unos que solo se consumen en determinados momentos cuando se marca como que ese producto es para llevar. ¿Listo? Entonces, para eso es esa casillita. Listo. ¿Qué otra función debo también o puede existir? Si yo dije que un producto es cambiable, entonces, por ejemplo, yo aquí en este caso le dije que el jamón de cerdo es cambiable, yo le puedo decir entonces aquí por qué productos es cambiable ese producto. Entonces, lo hago desde esta ventanita si ese cambio aplica solo para este producto de la arepa. Si en general
en cualquier preparación yo puedo cambiar un jamón por salami, por ejemplo, yo podría hacerlo directamente por el botón de equivalencia del artículo. Pero si ese cambio aplica solo para este producto, solo para la arepa, yo puedo cambiar el jamón de cerdo por otra cosa y le puse el chulito de cambiar. Lo ideal es que aquí le coloque entonces por qué lo puedo cambiar. Entonces yo puedo cambiar el jamón de cerdo por, y aquí podría entonces buscar en mi catálogo de artículos por qué puedo cambiar yo ese jamón. Entonces yo podría cambiar ese jamón por, bueno, a ver si aquí hay salami. Entonces listo, si hay salami, entonces yo puedo cambiar el jamón por salami. Bueno, tocaría mirar, revisar acá porque me falló aquí este tema. Digamos, lo ideal sería que yo pueda relacionar aquí el producto, en este caso el salami, y si eso genera una diferencia de precio en el producto. Entonces, claro, no es igual pedir una arepa con jamón a pedir una arepa con salami, entonces seguramente le voy a sumar 1.000 pesos. Entonces yo podría, digamos, digitar acá ese producto, lo que no sé por qué no me está dando escribir en ninguno de los lados de la Z. Bueno, entonces digamos que aquí yo le diría, listo, la arepa vale normalmente 8.000 pesos, pero si la pide con salami en vez de jamón, entonces le vamos a sumar 1.000 pesos, digamos, a ese precio de venta del producto. Eso lo va a hacer automáticamente el programa, no va a depender de que la persona tenga que cambiar el precio. Esto es diferente a hacer una adición. Entonces, una cosa es que yo pida la hamburguesa en la arepa en lugar de jamón con salami, y otra cosa es que yo pida la hamburguesa con todo lo que viene más salami, que eso sí sería facturar una adición. Esa adición sí tendría que ser un producto más que se agrega a la factura, mientras que el cambio no, desde que esté, digamos, definida como tal la equivalencia del producto. ¿Listo? Para poder hacer el ejercicio Ingeniero, cuanto más adelante, dime. hay una pregunta, nos dice José Luis, ¿en 2024 pasa igual? Sí, digamos, estas funciones existen desde 2022 en realidad, sí, digamos que las últimas revisiones de 2022, de 2023 casi que en adelante, sí existen esas opciones. Listo, ingeniero, gracias. Listo. Para poder hacer entonces el ejercicio completito, agreguémosle al jamón, digamos acá, la equivalencia, como no me la dejó agregar por allá, quién sabe por qué, entonces agreguémosla aquí como una equivalencia general del artículo, así que en cualquier producto que tenga jamón voy a poderlo reemplazar por salami. Listos. Bueno, entonces ya le definí las colas de cocina, y entonces cada producto que yo voy a vender debe tener asignado una cola de cocina. Pero pilas que los combos, si yo vendo una hamburguesa más unas papas a la francesa más una gaseosa, ese combo no debería tener una cola de cocina, porque es bastante probable que la hamburguesa se prepare en un lado, de pronto las papas van a otro y la gaseosa va a otro. Entonces yo no le asigno una cola de cocina al combo, sino que le asigno la cola de cocina a la hamburguesa, a las papas y a la gaseosa, a cada uno le asigno la que corresponda, de tal manera que cuando yo facturo el combo, pues él le asigne a cada parte, a cada cola de cocina lo que le corresponda. ¿Listo? Bueno, entonces ya aquí hablamos de las cosas de cocina, de los cocineros. Bueno, me salté los tiempos de preparación. Entonces, aquí en este mismo botón de preparación, decíamos, tengo 3 datos importantes. Expliqué la cola de cocina, pero no expliqué los tiempos que él llama tiempo fijo y tiempo del operario. Entonces, cada producto que se prepara tiene 2 tiempos. El primer tiempo es lo que se demora el operario mezclando los ingredientes y haciendo la preparación. Entonces, sea haciendo un postre, o sea haciendo un jugo, o sea haciendo una hamburguesa, alguien se gasta cierto tiempo en coger el pan, en sacar la tajadita de queso, en poner la hamburguesa en la parrilla, en preparar o agregar la lechuga, la cebolla, el tomate, las salsas. Y digamos que se gasta 2 minutos. Entonces yo diría, claro, en un producto de los que yo vendo, por ejemplo en este hot dog, entonces yo podría decir mis tiempos de preparación. Entonces son 2 minutos para preparar un perro, de pronto 3, por si acaso. Pero ¿cuánto se demora esa salchicha en la parrilla? O en el horno, o en donde lo prepare. Entonces, una cosa es el tiempo que el operario se demora, y otra cosa es el tiempo de cocción, que así el operario sea muy eficiente, no se puede eliminar ese tiempo. Entonces yo digo, no, yo tengo que dejar, de acuerdo a mis instrucciones y a mi manual de procedimientos, esa salchicha o esa hamburguesa en la parrilla debe estar ahí por 5, por 7, por 8 minutos. Entonces yo le puedo colocar
esos tiempos acá, con el objetivo de que luego el programa, como vamos a ver más adelante, me avise si de pronto estoy atrasado como tal en la función, porque cada producto va a tener como un tiempo que es como la promesa de entrega para mi cliente. Entonces yo al cliente cuando me pide una hamburguesa, si ustedes van a un restaurante, normalmente le dicen listo en más o menos 10 o 15 minutos o en 20 minutos, porque ya tienen claro que eso es lo que se va a demorar. Y entonces esos tiempos son los que yo agrego, pero una cosa son los tiempos del operario y otra cosa son los tiempos de cocción que no van a depender ya de la eficiencia de la persona. ¿Listo? Bueno, veamos qué más se nos pasó. Listo. Entonces, ya eso es, digamos, a nivel de configuración. Vamos a hacer un repaso aquí de lo que tenía la presentación. Entonces, efectivamente, el menú está dividido en 9 grupos, cada uno con 9 subgrupos y en lo posible no más de 18 artículos por subgrupo. Cada uno de esos grupos, subgrupos y artículos pueden tener una imagen. Se recomienda que sean imágenes pequeñas. ¿Cómo se cargan esas imágenes? Básicamente, entonces, las de los grupos y subgrupos se cargan por la opción de grupos de inventario. Yo escojo el grupo, por ejemplo. Entonces, yo digo, este grupo de principales fast food. Entonces, está seleccionado aquí el código 31 y yo le doy el botón de imagen y ahí puedo ver la imagen que me va a aparecer en el post para esa categoría. Lo mismo, entonces, dentro de ese tengo hamburguesas y entonces aquí yo podría ver la imagen que tiene asociada esa categoría. Y ya obviamente cada producto, entonces este hot dog hawaiano, entonces también en la pestaña adicionales puede tener la imagen como tal que yo quiero que aparezca cuando se va a facturar el producto. ¿Listo? Entonces esas las Ingeniero, cargamos de hay eso, una sí. pregunta que específica sobre la imagen. Dice, ¿cuál sería el tamaño más adecuado de las imágenes? Como está acá 80 por 60, digamos que es el tamaño recomendado porque como esa imagen va a quedar dentro de un botón en el programa, pues yo no puedo cargar una imagen pues de 1048 por 749 porque obviamente no se va a ver sin un pedacito tiquitico. Entonces, lo recomendado para que se vea bonito es 80 por 60. Listo, ingeniero. ¿Y qué tipo de archivo es la imagen? Básicamente un JPG o un BMP. Listo, ingeniero, gracias. Esas son las preguntas como resumidas que habían hecho hasta ahora. Hay una para el Listo. final que te la hago al final. Ok, listo. Entonces, a nivel de catálogo de artículos, entonces podemos tener artículos normales como una gaseosa o artículos con ensamble automático, que serían entonces específicamente las recetas. Ahora, el precio de venta básicamente entonces va a depender del precio de lista con el que se ingresa como tal al post, o en el caso, digamos, de las comandas que se hacen por la aplicación móvil, la lista que tenga asociado, digamos, el mesero, el vendedor, que es el que va a hacer la tarea. En el caso del post de restaurantes, así se tengan configuradas escalas de que no se puede decir, no, es que una hamburguesa le vale 25.000 pesos, pero si compra 3 le vale 70. Ya eso tocaría crearlo entonces como un combo de 3 hamburguesas, pero no se manejan escalas, ¿ok? Tampoco se manejan unidades alternativas. Entonces fíjense que en el post de restaurantes, como todo se hace touch, no hay forma de decir, no, es que esta hamburguesa en realidad no era por unidad, sino era por docena. Entonces no se manejan ni escalas ni unidades alternativas como tal para los productos del post de restaurantes. Listos. Ya explicamos entonces también el tema de las colas de cocina y explicamos el tema de los cocineros. Bueno, me faltó decir que ahí, si yo no le coloco cola a un producto, sea porque se me olvidó o sea porque intencionalmente lo manejo así, debo tener entonces en el parámetro de configuración de facturación post y cola de listamiento predeterminada un código válido de función de cocina, en este caso el 1, 2 o 3, al que se va a llevar el producto cuando no tiene esa cola asignada como tal dentro de la parametrización del artículo. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces ya explicamos también las columnas de cambiar, de quitar y de solo llevar. Entonces ya creo que eso está claro. Aquí mostramos, digamos, las equivalencias como tal de los productos, los tiempos de cocción y los tiempos de ejecución y los mínimos por día de la semana que está ahí como veremos. Y ahora sí, entonces entremos a mirar el post de restaurantes. Entonces, al igual que el post normal, está repartido, digamos, en 3 áreas. Un área en la parte superior que me muestra, digamos, los datos de quién es el que está facturando, en qué punto de venta, con qué prefijo, y que tiene 3 opciones importantes que vamos a ver ahorita ya en unos minuticos, que son básicamente ver cómo están mis pedidos, es decir, lo que yo ya facturé, si ya lo entregué o si está pendiente por entregar, cuántos minutos lleva, ver
la cola de alguna función específica, entonces ver la cola de la parrilla o la cola del horno o la cola de las bebidas para ver qué está pendiente por despachar, y el manejo de los domiciliarios o de los domicilios, que también digamos como en restaurantes es muy común que se maneje domicilios, la idea es poder controlar también la entrega de esos productos cuando son a domicilio. ¿Listo? El domicilio entonces tiene una particularidad y es que se puede manejar. Algunos clientes lo manejan dentro de las categorías que aparecen en pantalla. Si hay más de un tipo de domicilio, entonces de pronto el cliente dice, no, es que hay domicilios para aquí enfrente, que no me demoro ni un minuto. Hay domicilios para, qué sé yo, hasta 700 metros, que me demoro 10 minutos y entonces le cobro 2.000 pesos al cliente. O hay domicilios ya que van hasta 2 kilómetros, que me voy a demorar 15 o 20 minutos y le tengo que cobrar 5.000 pesos al cliente. Entonces, si yo voy a manejar 3 tipos de domicilio, obligatoriamente nos toca manejarlo como un grupo más dentro de los iconos, digamos, de grupos, subgrupos y artículos. Si es un solo tipo de domicilio, entonces puedo tener un parámetro de configuración que está en facturación POS y se llama código para artículo para domicilios en POS, y entonces él me va a agregar automáticamente este botón que ya, y sin importar nada más, pues simplemente con yo hacer clic en ese botón, ya él va a agregar el artículo que está en esa configuración con cantidad 1, con el precio de lista que tenga ese producto. En estas dos áreas me van a aparecer dos botones de forma automática, que es el botón de regresar cuando ya estoy en una categoría, dentro de una categoría, y el botón de más si él detecta que hay más de 9 artículos en esa categoría. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, entonces fíjense que este ya es el post, digamos, esta es la versión 2025, pero básicamente casi que desde 2023, como les digo, no cambia mucho. Entonces, listo. Ya sabemos que estos son grupos, que si yo entro al grupo que se llama principales, entonces me van a aparecer los subgrupos, que si entro al grupo, por ejemplo, aquí al subgrupo de arepas, me van a aparecer los artículos que tengo configurado dentro de ese, y fíjense que aquí me aparecen esos dos botones. Más, porque quiere decir que yo tengo más de 9 tipos de arepa, y entonces aquí si le doy más, me van a aparecer las otras 9, en este caso solo había una más. El de regresar, que me va a devolver entonces a la pantalla anterior, y si le doy regresar acá, pues me va a regresar a mis subgrupos, y si le doy regresar, me va a regresar a los grupos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a explicar botón por botón. Entonces, para agregar un producto, ¿qué necesito hacer yo? Entonces, básicamente selecciono la categoría, dentro de esa categoría selecciono el subgrupo y dentro de estos artículos disponibles selecciono entonces el artículo que voy a facturar. Entonces voy a facturar una de estas. Fíjense que ya no tuve que hacer más, ya aquí ya se agregó el artículo a la factura, no tengo que hacer nada más. Si yo quiero pues facturar una segunda unidad, pues puedo volver a presionar el botón, que sería, digamos, como lo más natural. Pero también se podría decir, no, en realidad son de ese último producto que yo acabo de agregar, en realidad voy a facturar 5. Entonces sería una forma rápida de pronto de cambiar como tal la cantidad. Fíjense que en pantalla en todo momento esta aplicación pues está pensada para manejar una pantalla touch, entonces los teclados se despliegan automáticamente aquí en la pantalla. Listo, vamos a darla como estaba. Y vamos a facturar entonces una gaseosa, entonces me tengo que devolver aquí a regresar hasta volver a los grupos, le digo ahora sí entonces las líneas complementarias, bebidas gaseosas, y ahora le digo voy a agregar una Coca-Cola PET de 400. Si el producto no tiene imagen, fíjense que no pasa nada, solo que se va a ver un poquito minimalista la interfaz, pero ya quedó agregada esa gaseosa, no tiene ningún problema. ¿Listo? Bueno, ¿qué otros botones tengo yo a la mano? Entonces, podría ver entonces aquí en la parte superior los artículos facturados, que es exactamente igual que el F11 en un post de autoservicios. Entonces aquí puedo ver los dos artículos que llevo facturados. Y sobre esta lista yo podría devolverme un artículo. Muchas veces el cliente no me dice en el momento que pidió la hamburguesa, ay, pero es que yo la quiero sin cebolla. Entonces yo puedo darle el botón de ver artículos o la tecla F11, ubicar el artículo al que le quiero hacer el cambio y darle el botón de cambiar ingrediente. ¿Listo? En este caso él me dice, esta hamburguesa no tiene nada modificable. Entonces, bueno, entonces busquemos otra que sí. Vamos entonces a devolvernos. Vamos a agregar aquí una que sí tenga algo cambiable. Creo que esta primera sí nos deja cambiar algo. Y igual, por ejemplo, si el cliente ya me dijo desde este momento, no tengo que irme más allá, sino que en este momento yo podría cambiar de una vez el ingrediente y esta sí me muestra entonces cuáles son los artículos que puedo cambiar. Entonces,
Puedo cambiar el pan de hamburguesa, puedo cambiar la papa cabello de ángel, puedo cambiar el tomate, puedo cambiar la lechuga y puedo cambiar la cebolla. En este caso el cliente me lo pidió sin cebolla. Entonces, como es quitarle el ingrediente, yo selecciono el ingrediente que quiero quitar y le doy quitar. Ahora, si yo quiero mirar por qué este artículo hamburguesa Combo Big Plus, entonces si me paso ahí al módulo de inventarios, entonces seguramente voy a poder buscar esa hamburguesa, mirar acá la composición y entonces fíjense que estos artículos que aparecen marcados, el tomate, la lechuga, la cebolla y seguramente más arriba el pan, aquí está el pan de hamburguesa y la papa caballo de ángel, son los que me aparecieron acá. Entonces fíjense que aquí solo me aparecen los ingredientes que yo marqué previamente que puedo cambiar o quitar. Si lo puedo quitar, entonces puedo presionar el botón. Fíjense que lo que él hace es dejar la cantidad en cero. Ya cuando yo le dé el botón de volver, pues él ya va a hacer el cambio. Entonces ya me quedó registrado que mi hamburguesa me la pidieron sin cebolla. ¿Listo? Y ahora sí, entonces ya puedo, común y corriente en el post, o pagar en efectivo, o pagar con otras formas de pago. Digamos que si es en efectivo, también tendría mi botón en pantalla para digitar entonces cómo me están pagando. Entonces me pagaron con 70.000 pesos y listo. Y quedó grabada mi factura. Y aquí podría común y corriente imprimir entonces mi tiquete de venta común y corriente. Digamos que eso no tiene ninguna diferencia con respecto. Lo que pasa es que no tengo aquí impresora de post, pero digamos que es un tiquete común y corriente normal. Y ahorita en la presentación sí les voy a mostrar cómo está el tiquete, porque sí hay unas cositas, digamos, que pueden aparecer automáticamente de forma, sin que yo tenga que, digamos, programar algo especial en el formato. Listo. ¿Qué otros cambios puedo yo hacer? Entonces ya vimos el cambiar cantidad, vimos el cambiar ingrediente y también le puedo decir que es un artículo para llevar. Entonces si yo le doy que el artículo es para llevar, obviamente aquí ya grabé la factura, pero digamos que si yo vuelvo a agregar aquí un producto y le digo que ese producto es para llevar, entonces ya él marca que ese artículo es para entregar, digamos, en un empaque, digamos, especial, en una bolsa o en una cosa así. Entonces, ese que para llevar también lo puedo hacer aquí desde el F11 a través del botón de observaciones. Entonces, en observaciones, ¿qué puedo hacer? Yo puedo escribir, qué sé yo, bueno, poco queso, por ejemplo. Listo. Y aquí también le puedo colocar entonces el para llevar y ya le puedo dar continuar. Entonces, básicamente con este botón de observaciones es donde yo puedo decirle cuáles son esas observaciones que quiero que le lleguen a la cocina y observaciones que seguramente también son importantes porque alguien tiene que empacar esto para llevar. Listo. Entonces, si yo hago esta factura, no nos compliquemos ahora, dejémosla igualita, me pagaron con 35.000 pesos y ya. Listo. Entonces, ahí ya me quedaría entonces, digamos, el proceso normal de facturación. Ya vimos los tres botones, ya vimos el F11, vimos las formas de pago. Listo. Nos falta ver entonces ahora qué otras funciones puedo yo hacer dentro del post de restaurantes. Entonces, Y, ingeniero, qué pena. Hay una pregunta sobre las observaciones. Dice, ¿esas observaciones se pueden imprimir en la factura? Obvio. Sí, de hecho van a quedar impresas. Entonces, espera, me adelanto un poquito aquí en la presentación para mirar el tiquete. Entonces, fíjese que cualquier cambio u observación que yo haga va a aparecer automáticamente debajo del producto. Entonces, digamos aquí, yo facturé una hamburguesa y le hice un cambio de las papas de casco por papas al horno y cambié la manzana por una Fanta. Entonces, porque en mi combo estaba, digamos, el producto con manzana. Entonces, si yo la cambié por otro sabor de gaseosa, aquí estas observaciones, digamos, las genera automáticamente el programa. Y si el usuario hubiera digitado una observación, también aparecerían automáticamente debajo del producto que corresponde. ¿Listo? Ahora, Listo. igual en pantalla, digamos que también es importante que la persona de cocina reciba esa información. Entonces, aquí en la parte superior hay estos tres botoncitos. Vamos a empezar por el botón de la cocina. Entonces, este botón de la cocina le va a mostrar a la persona de cocina lo que yo he facturado. Y fíjense que me van a aparecer cosas normales en fondo blanco y cosas en amarillo. Las cosas en amarillo quiere decir que tienen una observación o que tienen un cambio. Otra cosa que hay que analizar acá, fíjense que aquí no me apareció por ningún lado la pizza que yo acabo de facturar. ¿Por qué? Porque este usuario está configurado para ver la parrilla. Es decir, esta es la persona que está allá en la parrilla, a él no le interesa qué pasó con las gaseosas ni qué pasó con las pizzas.
pero sí tiene que saber que esta hamburguesa que facturaron, si le da clic, entonces le dice sin cebolla cabezona. Fíjense que allá en pantalla yo le dije el botón de quitar y él dejó la cantidad en cero, sin embargo aquí le aparecen las mismas observaciones que le van a aparecer en la factura. ¿Listo? Entonces allá, si yo le dije cambiar la papa en cascos por papa a la francesa, va a aparecer es cambiar papa por tal. Entonces no va a aparecer, digamos, como la formulación ni nada de eso, sino que va a tener es las observaciones, sean las que generó, como en este caso, el programa automáticamente porque presioné el botón quitar sobre la cebolla, o las que haya digitado, digamos, el usuario. ¿Listo? Y él sabe que tiene que revisar algo porque le aparecen en amarillo. En la parte inferior, entonces fíjense que aquí hay unos botones que se parecen un poquito a la bandeja de entregas del módulo de facturación. Entonces, cuando este pedido se empieza a preparar, entonces digamos que esta hamburguesa que no tiene cambios, se empieza a preparar, yo digo, listo, ya empecé. Y entonces aquí dice, el operario 1 ya está haciendo la tarea. Y empieza a correr el tiempo para ese operario. Recordemos que este operario tiene unos minutos que se configuraron en el producto. Si ese operario se pasa del tiempo, esto ya no me va a aparecer aquí en fondo blanco, sino me va a aparecer en fondo rojo, diciendo pilas porque este pedido está atrasado. ¿Listo? Y digamos que listo, esa persona ya hizo el ensamble, la parte que le toca y lo va a poner en la parrilla, lo va a poner en el horno, lo va a poner a que empiece a correr el tiempo de cocción. Entonces aquí es donde yo le digo, listo, yo ya acabé, es decir, como operario sobre este producto yo ya acabé. Y entonces aquí él graba cuántos tiempos, cuántos segundos o minutos pasaron desde que se hizo el pedido hasta el momento en que él dijo, como operario, ya acabé. Eso no quiere decir que el producto está listo para entregarle al cliente. Solo que ahora, a partir de las 8:42, empiezan a correr los minutos de cocción de la preparación. ¿Listo? Y entonces, ya después, cuando pasó el tiempo y ya dijo, listo, ya lo saco del horno, ya lo saco de la parrilla, ya lo saqué de la olla donde lo estoy preparando, entonces yo puedo decir, ahora sí, mucho, ya lo emplaté, ahora ya lo voy a entregar, entonces ahora sí le digo, ya este producto en particular lo entregué. Yo desde que desaparece de mi listado, hay la posibilidad de verlo de todas maneras que he entregado ya, y fíjese que aquí ya me dice listo, entonces ya digamos que ahí el proceso está terminado para el operario como tal de la cocina. Si ese operario de la cocina ya sabemos que puede ver las observaciones cuando hay cambios, pero también podría ver, oiga, se me olvidó hace rato que yo no preparo esta hamburguesa, ¿qué es lo que lleva? Entonces yo puedo ver acá, o la persona puede ver acá, todo la composición, digamos, del producto, cuánta salsa hay que echarle, cuántos gramos de tomates que lleva esta preparación. O sea, él podría repasar aquí, digamos, la formulación del producto para, digamos, recordar si es que no la prepara con mucha frecuencia. Y de pronto también puede ser importante saber, aunque acá tengo el dato, digamos, de en qué factura están esos productos, es importante, fíjense aquí, saber que este es un producto de 3 que se pidieron con esta factura. Entonces yo digo, claro, esta hamburguesa, si yo ya terminé, pues listo, ya la puedo entregar, pero mientras que este plato seguramente no lo voy a entregar hasta que no salga la pizza o hasta que no salga el otro plato que hayan pedido. Entonces por eso es importante conocer acá cuántos ítems tiene la factura para saber si este producto tiene que esperar, porque usualmente pues se sirven los platos completos. Entonces, por eso esta información digamos que es importante. Si a mí me queda la duda, oiga, pero aquí no me aparece nada más, me dice 3 de 3, ¿dónde está el 2 de 3? Pues yo podría desde acá ver también la factura original de qué fue lo que pidieron, digamos, con esa factura para ver por qué es que me dice que son 3 productos. Entonces seguramente es porque esto es un combo y el otro combo está de las papas y la gaseosa, pero en realidad aquí es una sola cosa. Pero digamos que ya obviamente para quien conozca qué significa ese producto, pues ya sabe, por eso es que tengo que esperar porque seguramente viene con papas y gaseosa. Entonces, de esa manera, digamos que es que se tendría el control del operario, digamos, que está encargado en este caso, de la parrilla. ¿Cómo hago yo para ver entonces la cola de pizzas? Pues seguramente tengo que entrar al programa con un usuario que tenga asignada esa función 2, que sería la del horno, o si quiero ver la lista de las bebidas, pues con la función 3 que dijimos que era la de las bebidas, pero básicamente pues el control es el mismo. Ahora, el supervisor, el cajero, que normalmente, digamos, es el cajero o una persona, digamos, que no está preparando, digamos, los alimentos, podría ver en todo momento cómo están en este momento las ventas. Es decir, esta factura que me la hicieron a las 8:37, han pasado en este momento 9 minutos, él me dice que iban 8 minutos exactamente, es decir, enteros,
no se han completado los 9, ya pasó a 9, fíjense que aquí esto se refresca automáticamente, y entonces yo digo, oiga, ¿qué pasó con el pedido de 93? Entonces, pues eso lo tiene que manejar, digamos, ahí la persona. Listo. Entonces, digamos Ingeniero, que eso, qué pena, hay una preguntita sobre la cola de cocina. Dice, ¿esas funciones de cola de cocina son aplicables cuando el cocinero tiene pantalla? Si tiene solo impresora de comandas, ¿cómo se aplicaría? ok, entonces repasemos acá nuestra presentación, porque efectivamente, digamos que en la medida en que ¿cuándo empieza a correr el tiempo para la cocina? Cuando yo cierro mi factura. ¿Listo? Aquí ya miramos las observaciones. Permítame, yo repaso que no me haya olvidado decir nada, creo que no. Aquí está, la puedo pagar con F2 efectivo. Esto ya los domicilios que lo vamos a mirar. Entonces, lo cierto es que en la cocina me van a aparecer este tipo de impresiones. Y me van a aparecer también con los cambios. Es decir, así como me sale en la factura que yo le cambié, aquí en la comanda también me va a salir impreso. Entonces, ¿qué necesito yo? Básicamente definir un formato que se define con el tipo 531 y hay dos impresiones, digamos, de la comanda. Esta comanda, digamos que es la de la cocina y la otra que es, digamos, la prefactura, llamémoslo así, que sería poder imprimirle al cliente cómo va hasta ahora su cuenta, pero sin hacer todavía la factura. ¿Listo? Eso es lo que llamamos en restaurantes prefactura. Ambas son con el tipo 531. Si yo voy a utilizar ambas, entonces con el tipo 531 y el prefijo de la comanda, que es un prefijo que se debe definir como tal, pues voy a dejar el formato de la prefactura grande. Y con un formato alternativo, recordemos que hay un parámetro de configuración que le dice cuál es el prefijo para la segunda copia del documento, que eso, digamos, sirve para las facturas. Entonces, con ese otro prefijo, si yo digo que es el 40 o digo que es el cocina, como lo quiera llamar, va a imprimir entonces este formato más chiquito. Entonces, puedo tener dos formatos de tipo 531, uno para la comanda y otro para la prefactura. ¿Listo? Pero vamos a, a retomar y a mirar, digamos, ya el proceso completo para aclarar ahí esa duda un poquito más. Listo. Observaciones a tener en cuenta. Esta cola de cocina solo se alimenta si el producto que yo facturé tiene existencia cero, ¿ok? Si el producto tiene existencia, él no va a mandarle una instrucción a la cocina para que prepare ese producto. Eso pasa en las pizzerías cuando yo tengo la porción allá en la vitrina que se mantiene caliente, me piden una pizza hawaiana, yo la tengo ahí, entonces yo no le voy a dar la instrucción al pizzero de que arme una porción de pizza. ¿Listo? Entonces, solo si la existencia en cero se agrega la cola. Los combos, decíamos, no deben tener una cola porque cada uno de los componentes del combo puede ir a colas diferentes. En amarillo me aparecen los productos que tengan algún cambio o alguna observación y de hoy simplemente doble clic para ver los cambios como miramos. El asignar, el botón de asignar entonces es el que empieza a contar el tiempo de preparación, el botón de listo empieza a contar el tiempo de cocción y el entregado pues finaliza el control de tiempos. Y puedo ver la factura y el ensamble, hasta ahí vamos, listos. Bueno, digamos que eso, digamos, para los que facturan por la caja, digamos, como una tienda que está en una plaza de comidas. Entonces ya está cubierto todo, puede ver cómo va, puede ver cómo está la cocina. Nos falta ver entonces de pronto los domicilios. Permítame, entonces yo me regreso acá por lo que lo vi en desorden. Entonces, básicamente, el domicilio en el post de restaurantes es para controlar a la persona que va a hacer las entregas. Lo hacemos a través de la opción de ruteros, con la diferencia de que no vamos a grabar un rutero, es decir, no vamos a entrar al módulo de facturación, ruteros, y le digo que un rutero nuevo, no, pero sí tengo que tener un prefijo de ruteros, si quiero imprimir algo, pues un formato de ruteros con el prefijo que haya definido. La única diferencia es que cuando yo le doy el botón domicilios, ahí puedo empezar a agregar los productos que o las facturas, digamos, que voy a entregar. Entonces, básicamente acá, fíjese que ya tengo las facturas que están pendientes por despachar. Entonces, simplemente le voy a asignar un entregador, que básicamente es una persona que está previamente creada, igualito que si fuera a utilizar la opción de ruteros, solo que aquí lo que hago es agregar a la persona y ya automáticamente, digamos, él va a generar el rutero con esta persona y le va a asignar esta factura.
Si yo le asigno una segunda factura a esa persona, pues es lo que va a hacer es agregarle un ítem a ese rutero. ¿Qué ventaja tiene el manejo del rutero? Que básicamente yo puedo ver entonces al final del día, digamos que es muy usual que yo arranque mi jornada, por ejemplo, 6 de la tarde y termine a las 11 de la noche, y en realidad las personas de domicilio no se la pasan cuadrando caja todo el tiempo, sino que en total en esa noche, en esas 5 horas, hicieron 20 entregas. Entonces, al final de la jornada, cuadran la caja. Como es una ruta, pues yo puedo imprimir los recibos que se hicieron efectivamente con esa ruta. Puedo controlar cuánto recibo en efectivo, cuánto en otras formas de pago. E inclusive podría, pues de esa forma, hacer una pequeña liquidación, digamos, de cómo va entonces ese router, ese entregador, para pagarle, proporcionarle al valor de los domicilios o al número de domicilios, depende de lo que tenga pactado con él. Entonces, básicamente, digamos que es una forma rápida, digamos, de registrar un rutero, y ya el cuadre como tal de caja, sacar si hay devoluciones, si hay recibos, pues lo hago sí por el módulo de facturación completo. Pero digamos que la asignación de las facturas al rutero, al entregador, las hago automáticamente solamente con el botón de domicilio, seleccionando la factura y seleccionando la persona que lo entrega, y ahí se va empezando a alimentar esa forma. Esto se puede complementar con la aplicación, digamos, de ruteros, que por ahora digamos que está disponible solo para el ERP, y ahí tenemos un problema porque esta aplicación de restaurante está solo para el empresarial, pero digamos que ya ahí José David está trabajando en eso, para poder, digamos, tener el control completo y que el domiciliario pueda, estando en la calle, pues digitar que ya entregó, que recibí tanto en efectivo, que recibí un voucher de tarjeta, cosa que cuando llegue ya no tenga que registrar nada, sino solamente entregar las cuentas. ¿Listo? Bueno. Pasemos entonces ahora a la segunda parte, que era la aplicación como tal de comandas. Entonces, básicamente una comanda es una factura abierta. Decíamos, se utiliza mucho en los restaurantes que sirven a la mesa. Puede correr en el celular, en una tablet o en un computador con navegador. De hecho, hay clientes que lo utilizan, tienen el computador allá en el restaurante, y la persona simplemente entra y escoge, digamos, ahí su mesa y va alimentando los consumos. Soporta obviamente múltiples vendedores, que en este caso serían como los meseros. Entonces cada uno tiene que tener su usuario y su contraseña de SysPlus, asignado el código de vendedor, asignado el punto de venta para que él sepa con qué prefijo se va a hacer todo. Las comandas, me faltó de pronto aclararlo, se graban en la tabla de facturas web. Es decir, esta aplicación de restaurantes no es compatible con la aplicación de facturación móvil. Es decir, o uso una o uso la otra, pero no puedo utilizar las dos al tiempo. Pero por ser, pues normalmente un formato de restaurantes, pues rara vez se utilizaría la factura móvil, porque, vuelvo y repito, utilizan la misma tabla, por tanto utilizan los mismos prefijos y la misma configuración que se haría para la facturación móvil. Las mesas en realidad son clientes por vendedor. Entonces, cuando yo entro a la aplicación móvil con el usuario, lo que me va a mostrar es los clientes que están asignados a ese vendedor. Entonces, yo creo un usuario llamado mesa 1, mesa 2, se lo asigno al vendedor 1, y cuando el vendedor 1 ingrese a la aplicación, pues le van a aparecer sus dos mesas. El registro de la comanda, digamos que como es una factura web que está sin confirmar, normalmente no afecta, digamos, las existencias, pero en el caso específico, digamos, de los restaurantes, sí se descuenta con la aplicación móvil. Cuando se graba, se le asigna, digamos, el plato a la mesa, sí se está descontando en este momento la existencia en SysPlus. Entonces, digamos que sí es una diferencia con respecto a la aplicación de facturación móvil, porque se supone que pues, si ya el cliente lo pidió, ya la cocina empezó a prepararlo, y por tanto necesito que se descuenten los ingredientes y que ocurra todo lo que tiene que ocurrir sin esperar a que se cierre la factura. A diferencia de las facturas que hago por el POS de restaurantes, que solo afectan el inventario cuando ya le doy F2 o F5. ¿Listo? Esa es una diferencia entre la aplicación móvil y la aplicación del POS. Se configura igual, entonces, que todas las aplicaciones móviles. Yo tengo que tener entonces cuál es la ruta del servidor, la IP y la ruta específica en esa base de datos. Tengo que tener mi usuario y mi contraseña. Una vez que he configurado la aplicación, pues ya simplemente ingreso ahora sí con mi usuario y mi contraseña común y corriente. Obviamente ese usuario tiene que tener el vendedor, ese vendedor tiene que tener el punto de venta, ese punto de venta tiene que tener el prefijo y la caja, para que todo fluya, digamos, como estamos acostumbrados. Listos. Entonces, si yo ya ingreso, me van a aparecer entonces los clientes míos, que básicamente, si yo lo miro en el programa, pues son mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4. ¿Y qué puedo hacer entonces yo desde la aplicación móvil? Básicamente, entonces puedo abrir una cuenta
que es básicamente, si me aparece, digamos, ahí mi mesa, entonces simplemente puedo darle el botón de agregar y empezar a agregar los productos. Aquí le van a aparecer también los 9 grupos, los 9 subgrupos, los 9 artículos, igual que el post, exactamente igual. Puedo, obviamente, sobre un producto que haya agregado, podría eventualmente eliminarlo. ¿Cómo se entera la cocina de que la aplicación móvil está grabando? Entonces decimos, ellos graban la aplicación web y la aplicación como tal de impresión de comandas, que es un ejecutable aparte que se llama incomandas.exe, va a estar monitoreando automáticamente cada minuto esa cola, la cola correspondiente a los artículos que va agregando la persona a la comanda, y si detecta efectivamente que llegó un producto nuevo para la cola de parrilla, pues va a generar un ticket hasta donde en ese momento estuvieran los pedidos tomados. Entonces, es probable que para una misma mesa, de pronto si la persona se demora porque está pensando, mirando el menú y no ha dicho todavía, y es probable que el vendedor se gaste 5 minutos tomando el pedido de 4 personas. Entonces, es probable que le aparezcan comandas independientes por cada plato, o que de pronto 2 platos que son de la misma cola de función le aparezcan en una sola comanda, pero luego 2 minutos después llegó la siguiente, entonces no necesariamente hay una comanda por mesa, porque básicamente la idea es ir ganando tiempo, digamos, en la medida que se van agregando los platos como tal en la aplicación móvil. Esta aplicación entonces tiene que tenerse una aplicación de estas funcionando por cada cola que tenga asignado. Entonces, si yo tengo, dijimos, parrilla, horno y bebidas, tengo que tener entonces 3 ejecutables de estos corriendo, seguramente en equipos diferentes. Eventualmente podría estar en el mismo equipo de pronto dos colas, porque obviamente cada uno tiene que tener asignada su impresora. Estos parámetros del prefijo de las comandas que está atendiendo y la cola de cocina que está atendiendo se pueden dar en la línea de comandos, y por tanto se puede tener una tarea automática que cada vez que yo prendo el equipo de la cocina, pues él esté monitoreando la cola, o cada vez que prenda el equipo que está en la barra de bebidas, pues él esté monitoreando la cola de bebidas. Entonces, de esta manera es que logramos que desde la aplicación móvil se imprima la comanda. No quiere decir que la aplicación móvil me manda a imprimir a una impresora Bluetooth ni nada de esas cosas, sino que simplemente en la medida en que yo voy agregando consumos en las mesas, él está monitoreando las colas correspondientes a los artículos y automáticamente generando entonces las comandas, indicando el número de mesa, es decir, este es el nombre del cliente, la fecha, la hora en la que se tomó el pedido, los artículos con su cantidad, con su unidad, y si hay observaciones por cambios o porque le quitaron ingredientes, pues con esos cambios van a quedar también automáticamente. Listo. Bueno, por último, en la aplicación móvil, pues podemos finalizar como tal la orden. Es decir, básicamente entonces yo puedo desde la misma aplicación finalizar la factura y generar ahora sí la factura de venta en SYS Plus. Pues repito, todo esto está grabado provisionalmente solo en la aplicación, en la tabla de facturas web, pero ya cuando se finaliza la factura sí se genera como tal la factura. En el momento de finalizar la factura desde la aplicación móvil se podría agregar la propina o el servicio, y digamos que ya eso se puede terminar ahí el proceso. Este mismo proceso de finalizar la orden se puede hacer también desde la aplicación del POS. Entonces, fíjense que en la aplicación del POS, el último botoncito que nos faltaba por explicar es uno que teníamos por acá, que dice cerrar comanda. Ese no lo habíamos especificado. Este no se puede utilizar si no he terminado la factura. Voy a terminar esta factura que no he grabado. Y ya estando desocupado el POS, ahora sí puedo cerrar las comandas. Entonces me dice, vea, desde la aplicación móvil han registrado 2 pedidos, uno por 36, uno por 72. Entonces yo podría ahora sí o generar la prefactura, que sería la impresión en formato de tiras, sino que vuelvo y repito, no tengo aquí una impresora de POS, o podría ahora sí facturar esa comanda provisional, que básicamente es convertir, lo mismo que haría por la aplicación, convertir ese pedido, esa cuenta de la mesa 1 en este caso, porque digamos que este es el nombre del cliente. Si yo lo miro, digamos, por el programa completo, pues ahí voy a encontrar que tengo ese cliente mesa 1 y mesa 2, que simplemente están asociados por el vendedor al que corresponden, pero en últimas es un cliente común y corriente, y ya entonces yo podría hacer la factura de esa mesa, y listo. Ahí obviamente se imprimiría la factura, se le cobra al cliente y todo lo demás. Y ya con eso digamos que se cerraría el proceso. Vuelvo y repito, se puede hacer desde la aplicación móvil o se puede hacer, digamos, acá en la aplicación del POS. Adicionalmente, eventualmente se podría desde acá
eliminar una comanda que de pronto se fue por error a la mesa que no era, o cosas por el estilo. Entonces con el botón de eliminar se puede reversar entonces también esa opción. Listo. Y por último, al igual que en el post normal de autoservicios, pues se puede imprimir el cierre X o el cierre Z. El cierre Z o X, digamos que en esta aplicación de restaurantes fue la primera vez que se implementó la posibilidad de imprimir el detalle por artículo. Antes solo se podía imprimir el detalle, digamos, con las especificaciones de la DIAN por tarifa del IVA y por forma de pago, pero en este post, y ya hoy en día está disponible en el post de autoservicios, pues se puede imprimir también con detalle por artículo si yo quiero sacar una relación total de lo que se facturó en el tiempo que estuvo operando la aplicación. Listo. Entonces, pues básicamente fíjense que ese es un tema un poquito largo. No sé si haya preguntas porque pues ya nos pasamos de la horita. Sí, ingeniero. Aquí hay una. ¿Cuál es la resolución de pantalla ideal para optimizar la vista de los botones y demás para que se vean de manera maximizada? Lo ideal es que sea una resolución VGA estándar, que es 1024 por 748. Digamos que ahí es donde se ven los botones lo más grandes posibles. Fíjense que acá en estos portátiles normalmente se ve mucho espacio libre en esta zona. Y es básicamente porque estos portátiles tienen un formato, digamos, más ancho que alto, pero las pantallas, digamos, touch normalmente son más cuadradas y normalmente, ya te digo, la resolución de 1048 por 748 funciona bien, digamos que está aprobada hasta ahí. De pronto, digamos que ya en pantallas más bonitas, más modernas, se puede tener una resolución un poquito más alta, pero no son tan anchas como estas pantallas de portátil y por tanto no se ve tanto espacio libre. Listo, ingeniero, gracias. Tenemos otra pregunta y nos dicen, a ver, ¿todos los meseros podrían tener asignadas todas las mesas? No, precisamente toca separarlos, porque como solo puedo tener un vendedor por cliente y básicamente le está clasificando las mesas es como clientes por vendedor, pues necesariamente tocaría, si yo tengo, digamos, 4 meseros, pues me toca dividir las mesas entre los 4 meseros. En este momento, digamos que no hay forma de hacerlo. Habría que mirar si de pronto se puede hacer la posibilidad de que se pueda estar cambiando el vendedor desde la aplicación y tener una sola aplicación para todo el mundo. Pero básicamente a nivel de clasificación de clientes sí toca asignarle de una vez el código del vendedor. Listo, ingeniero, gracias. La señora Marisol nos dice, hay un prospecto que mueve mucho la parte de domicilios en su restaurante y quiere saber si al final del día puede ver en resumen cuántos pedidos salieron por domicilios y por mesas. Básicamente recordemos que eso lo haríamos desde el control de los ruteros. Entonces digamos que sí se puede hacer, básicamente en la medida que yo voy asignando, digamos aquí domicilios a una ruta, estoy construyendo un rutero que yo luego puedo ver, digamos, por el módulo de facturación común y corriente. Entonces, digamos que yo tengo acá la opción, digamos, el manejo normal de los ruteros. No sé si aquí haya algo. No, esta base de datos no tengo esos ruteros. Pero digamos que si lo hubiera, pues digamos que yo puedo ver aquí las facturas que entregó, podría ver el valor de esas facturas, puedo mirar cuántas son en total y de esa manera pues puedo liquidar, digamos, ahí el tema. Recordemos que desde el rutero yo puedo grabar recibos de caja, ya sea desde aquí o desde la aplicación móvil. Entonces, digamos que si el cliente no tiene la aplicación móvil de entregas, pues podría desde acá sobre este rutero decir, listo, este ya me lo pagaron o esta me la devolvieron. Entonces, recordemos que podemos hacer devoluciones o recibos desde el rutero y sería básicamente la impresión de este rutero lo que va a constituir el cuadre de caja, digamos, de ese entregador. Listo, ingeniero. Bueno, rápidamente dice, para la impresión se requiere habilitar el parámetro de imprimir componentes del ensamble, nos pregunta Angélica. No necesariamente. Fíjate que, por ejemplo, yo puedo facturar la hamburguesa y simplemente me sale la hamburguesa y si le quité la cebolla, me sale debajo que le quité la cebolla, que eso lo hace automáticamente el programa, pero no es que esté imprimiendo el pan, la cebolla, la salsa y todo lo demás, no hace falta. Listo, ingeniero. Nos pregunta Angélica también, si el cliente necesita la factura con su NID y razón social o nombre, ¿cómo es el proceso? Bueno, desde el momento que se cierra la factura sí se puede cambiar el dato. De hecho, acá si nos devolvemos, digamos, aquí a la liquidación, fíjate que acá lo último que él pregunta al finalizar la factura es el NIT. Entonces, por defecto me va a traer el NIT del cliente de contado digamos, de la mesa 1, en este caso lo teníamos como 4001. Pero yo aquí tengo oportunidad de decir, listo, aquí va con la cédula de Fernando Pardo y lo podría cambiar en ese momento.
Listo, ingeniero. Aquí dice, ¿me podrían recordar desde el post solo facturación cerrada y desde la app es facturación abierta? Correcto. O sea, en el post yo no puedo hacer estas comandas, la única opción que me permite hacer comandas es la aplicación móvil. Listo. Y nos dicen, si no tiene la app, la opción de comandas en el post no funcionaría. Por ahora no. Lo que han hecho algunos clientes, como te digo, es comprar la aplicación móvil de restaurantes y tenerla en un equipo de escritorio que está ubicado ahí precisamente en el salón del restaurante y desde donde los vendedores van registrando. Listo, ingeniero. Por último, nos pregunta Liliana, ¿y si el cliente no está creado? Me imagino que es para la factura. Ah, bueno, acá sí no me deja crear el cliente hasta donde me acuerdo. No sé si José David me corrige, pero hasta donde me acuerdo creo que no puede crear el cliente desde acá. Buenos días, no, el cliente se debe crear desde Sysplus directamente. Sí, ahí de pronto toca mirar a ver si se puede hacer eso más adelante, pero por ahora sí tocaría crear el cliente antes. Listo, ingeniero. Por ahora no hay más preguntas. Aquí quedaríamos al día con las inquietudes. Ah, don Víctor dice, para generar la factura electrónica. Igual, pues digamos que a la hora de generar la factura hoy en día todo es electrónico, ¿no? Entonces, cuando yo cierro la factura aquí desde la aplicación o si estoy haciendo la factura desde el post de restaurantes, pues obviamente es una factura electrónica con todos sus requisitos. Listo. Y por último dice, para un pequeño restaurante, ¿es necesario comprar una licencia servidor adicional a la app? Sí, digamos que como te digo, siempre partimos de que hay una aplicación de comercial o empresarial, más la aplicación móvil si se manejan mesas, o sea, para manejar precisamente la factura abierta. Listo, ingeniero. Ya aquí ya no hay más preguntas. Quedamos al día. Listo. Entonces, algo que nos toca dejar ahí ya por el tiempo. Y yo pienso que igual, si van saliendo preguntitas, pues nos las mandan ahí al correo, nos crean los tickets y ahí los vamos resolviendo. Listo, ingeniero. Muchas gracias por toda la información. Gracias por todo el tiempo que nos dedica en este momento con esta capacitación. Agradecemos a todos por participar, inquietudes, cualquier cosa, pues por interno lo vamos atendiendo. Una feliz fin de mes, feliz fin de semana, que tenga un excelente día y bueno, muchas bendiciones para todos.